Listo, ¿cierto? Sí, Clau, listos. Gracias, Lau. Bueno, vamos a hablar hoy de 4 síndromes de dificultad respiratoria en el recién nacido y vamos a empezar con la definición general de todos estos síndromes, que bueno, ya saben ustedes que la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es de 40 a 60 respiraciones por minuto y por lo tanto consideramos taquipnea cuando estamos arriba de esos 60 por minuto y puede asociarse generalmente a la presencia de cianosis y a los datos de dificultad propiamente respiratoria que clasificamos con esta escala de Silberman-Anderson, que ya conocen seguramente ustedes también, que es una evaluación de 5 puntos y en estas 5 cosas que vamos a evaluar podemos darle 0, 1 o 2 puntos a cada una de ellas y con eso determinar si tenemos o no dificultad respiratoria, considerando 0 puntos como la ausencia de dificultad respiratoria, entre 1 a 3 puntos una dificultad leve, de 4 a 6 puntos dificultad moderada y de 7 a 10 puntos dificultad grave. Y consideramos también que 4 o más puntos en la primera hora de vida indica una alta probabilidad de que ese recién nacido vaya a requerir pues alguna ayuda con asistencia respiratoria. Se evalúa en los primeros 10 minutos de vida y se debe de evaluar especialmente en los prematuros o en la presencia de líquido amniótico meconial o cuando hay antecedentes de problemas respiratorios o peso bajo o peso grande al nacimiento. Entonces, esta es la escala de Silberman-Anderson que va a evaluar la presencia o no de aleteo nasal, quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción esternal y disociación tóraco-abdominal. Este es un cuadro de la epidemiología específicamente de SDR tipo 1 que ahora vamos a ver más adelante, pero les pongo esto como epidemiología general de estos síndromes porque es la más común, ¿no? Es lo que vamos a ver más comúnmente y se va a presentar más o menos en el 10% de todos los recién nacidos, considerando que aproximadamente el 50% de los recién nacidos menores de un peso de 1.500 gramos va a tener algún dato de dificultad respiratoria y eso incrementa hasta 90%, dice aquí entre 50 y 80% en los menores de 28 semanas de gestación. El síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 es inversamente proporcional a la edad gestacional y se presenta en menos del 1% de los recién nacidos de término, pero ya veremos más adelante que en los de término y postérmino, pues hay otros síndromes de dificultad respiratoria que se van a presentar con más frecuencia. En este caso, va a ser más frecuente en los varones, una proporción 2:1 con respecto al género masculino. Se presenta más frecuentemente cuando hay ausencia de esteroides prenatales, que ya veremos más adelante como un factor protector, antecedente de diabetes materna, de asfixia perinatal y ya decíamos la prematuridad. La etiología en general de los síndromes de dificultad respiratoria en los recién nacidos la podemos catalogar en 5 grandes grupos. Los primeros, los cuadros que tienen inicio inmediatamente al nacimiento, que ahí vamos a encontrar al SDR tipo 1 y tipo 2, que ahora veremos que ya les llamamos diferente, y el síndrome de aspiración meconial. Como número 2, las infecciones, específicamente neumonías. Número 3, las alteraciones que están asociadas a otros procesos pulmonares, como síndromes de fuga aérea, enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Número 4, las alteraciones funcionales secundarias a procesos extrapulmonares que nos dan manifestaciones a nivel respiratorio, como las cardiopatías, alteraciones en la regulación de la respiración, como en los prematuros las apneas del prematuro o lesiones del sistema nervioso central. Alteraciones neuromusculares, como alguna miopatía, la presencia de hipoxia, hipotermia, gestación múltiple, hipoglucemia. Y finalmente, el último grupo, las alteraciones en el desarrollo anatómico del aparato respiratorio, que lo clasificamos en 2 grandes grupos, las malformaciones congénitas y la hipoplasia pulmonar. Y dentro de las congénitas, les pongo aquí una de ellas, el síndrome de Pierre-Robin, o le llaman también secuencia de Pierre-Robin, porque ustedes ven aquí en el esquema que no solo es una alteración, sino es una secuencia de alteraciones que nos va a dar alteraciones en el patrón respiratorio. Y dentro de la hipoplasia pulmonar la clasificamos como primaria o secundaria, y la secundaria lo más común es asociada a hernia diafragmática congénita. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en cada uno de los síndromes. Vamos a hablar primero del SDR tipo 1, que erróneamente antes le llamábamos enfermedad de membrana hialina y seguramente todavía escuchan mucho ese término.
no es correcto utilizar ese término porque ese es un diagnóstico histopatológico, entonces hasta que tengamos una biopsia pulmonar podemos hacer este diagnóstico y clínicamente le llamamos síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o síndrome de dificultad respiratoria asociado a deficiencia de surfactante. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por un desarrollo tanto anatómico como fisiológico pues anormal, ¿no? Es inmaduro, se presenta obviamente en los recién nacidos pretérmino y su principal componente es la deficiencia tanto cuantitativa como cualitativa del surfactante, que va a causar una alteración progresiva, condicionando atelectasia pulmonar difusa y un inadecuado intercambio gaseoso y manifestándose como una dificultad respiratoria que generalmente es progresiva y que puede llevar a la muerte si no le damos adecuado tratamiento. El surfactante o factor tensoactivo se produce por los neumocitos tipo 2 y está constituido en un 80% por fosfolípidos, en 8% por lípidos neutrales y en 12% por proteínas. Y su producción inicia alrededor de las 26 semanas de gestación y su función principal va a ser evitar el colapso a nivel alveolar y por lo tanto la producción de atelectasias. ¿Cómo prevenimos este SDR tipo 1? Pues lo ideal sería prevenir el nacimiento pretérmino, pero sabemos que cada vez tenemos más prematuros en el mundo y lo principal, el número 1 de la prevención va a ser seguir las guías de la reanimación neonatal, lo que nos dice la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana o la Asociación Americana del Corazón a través de este manual de reanimación neonatal, que ahora veremos un poco del algoritmo que debemos de llevar a cabo. Y el uso de esteroides prenatales, que esa es la mayor evidencia de beneficio en los prematuros para disminuir este síndrome. Sabemos que se recomienda un ciclo de esteroides prenatales entre las 24 a las 33.6 semanas de gestación si tenemos el riesgo de un parto prematuro en los siguientes 7 días o en aquellos que tienen ruptura prematura de membranas o es un embarazo múltiple. Se considera utilizar este esquema de esteroide prenatal entre las 34 a las 36.6 semanas de gestación, si existe también este riesgo de parto prematuro y que no hayan recibido un ciclo en las semanas previas a estas que mencionamos. Y se puede considerar un ciclo de esteroides prenatales repetido después de las 34 semanas de gestación si el ciclo previo tiene más de 14 días de haberse administrado. ¿Por qué no nos gusta administrar de forma repetida los esteroides prenatales? Porque hay algunos estudios que demuestran que pueden incrementar el riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, por eso se especifica que lo ideal debería de ser solo un ciclo de esteroides prenatales. Y bueno, este es el algoritmo que mencionaba hace un momento de la Academia Americana de Pediatría, que es el algoritmo de reanimación neonatal, que su última modificación en este 8º manual tuvo algunos cambios, específicamente las preguntas que hacemos cuando van a hacer ese recién nacido y tenemos que tener pues el antecedente prenatal, de si tiene algún factor de riesgo para condicionar una reanimación distinta. Y si no lo tiene, entonces una vez que nace, determinamos si es un recién nacido que es de término, si llora o respira y si tiene buen tono muscular. Y de ser así, pues todos los pasos iniciales se realizan junto con la madre. De no ser así, tenemos que dar los pasos iniciales en una cuna de calor radiante y valorar si tiene la presencia de apnea o de jadeo, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 y las características del líquido. Si alguna de estas está alterada, entonces el paso principal va a ser la ventilación con presión positiva, que ya veremos más adelante en los recién nacidos pretérmino. Es muy importante determinar dos cosas. Uno, qué tipo de ventilación vamos a brindar, es decir, podemos dar ventilación con una bolsa autoinflable o podemos dar ventilación con una pieza en T. Es mucho mejor la pieza en T porque tenemos la posibilidad de modular tanto la presión inspiratoria como la presión al final de la expiración y dar también justo esta presión continua positiva al final de la expiración, como si tuviéramos un CPAP nasal desde el nacimiento. Entonces, la otra condición importante a valorar con los recién nacidos pretérmino es la fracción inspirada de oxígeno que vamos a dar. En general, estas son las oximetrías que esperamos una vez que nace el recién nacido. Vean aquí que al primer minuto esperamos que esté entre 60 a 65% y va a ir incrementando en 5% cada minuto hasta llegar a los 80-85% a los 5 minutos de vida.
¿Qué quiere decir esto? Que no es tan importante brindar una fracción inspirada de oxígeno alta, sino la necesaria para mantener estas oximetrías en el recién nacido. Y en ese sentido, sabemos también que para los recién nacidos pretérmino, como lo ven aquí abajo, menores de 35 semanas se recomienda empezar entre 21 a 30% la fracción inspirada de oxígeno, sin llegar a fracciones más altas, si es que con eso mantenemos oximetrías normales. ¿Por qué no nos gusta el oxígeno al 100% en los prematuros? Porque tiene evidencia de que esto puede incrementar la mortalidad de ese recién nacido, incrementar el riesgo de retinopatía del prematuro, puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral hasta en un 20% y disminuir el gradiente alveolar arterial. Y por lo tanto no se han demostrado beneficios con una concentración más alta de oxígeno y por eso especificamos aquí que solo en los casos de los pretérminos se considerará arriba de 30% la fracción inspirada de oxígeno hasta mantener estas oximetrías. Ahora, sabemos que el uso de esteroides prenatales, ya decíamos que disminuye la morbimortalidad neonatal, no solo en el sentido del síndrome de dificultad respiratoria, también disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, de enterocolitis, de muerte, e incluso la necesidad de ventilación mecánica y la admisión a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y disminuye también el riesgo de infecciones sistémicas en las primeras 48 horas de vida. Entonces, siempre que tengamos el riesgo de parto prematuro, pues tenemos que asegurarnos que los ginecólogos ya hayan indicado ese esquema de esteroides prenatales. ¿Cómo se indica? Hay dos opciones. No se ha visto una diferencia estadísticamente significativa entre una y otra. Puede ser betametasona, 12 miligramos intramusculares con 24 horas de diferencia entre una dosis y otra, aplicando 2 dosis, o dexametasona, 4 dosis de 6 miligramos cada una con 12 horas de diferencia. Ya les mencionaba esto, el riesgo relativo de parálisis cerebral infantil en bebés expuestos a ciclos seriados de esteroides prenatales llega a ser hasta 5.7. Entonces, esta es la razón por la que no indicamos o no nos gusta que se indiquen estos ciclos recurrentes de esteroides. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del SDR tipo 1? Pues clínicamente ya decíamos al inicio que todos los bebés van a presentar taquipnea, pueden presentar cianosis y van a tener dificultad respiratoria. Ya mencionábamos la clasificación de Silverman. La radiografía va a tener alteraciones que pueden parecer inespecíficas porque puede ser un grado muy variable en la presentación. Puede ser desde una discreta opacidad hasta un infiltrado, como se ve en la imagen, retículo granular difuso bilateral, que le llaman en vidrio esmerilado porque se ve esta mancha pues muy blanca en el pulmón y puede haber también disminución en la expansión pulmonar. La gasometría nos va a dar evidentemente la presencia de hipoxemia y generalmente va a estar asociado también a acidosis respiratoria que puede o no estar compensada. Generalmente vamos a tener presiones arteriales de oxígeno menores a 50 milímetros de mercurio, al aire ambiente o que requieran más de 50% de FiO2 para mantener esa presión de oxígeno. Entonces, son un par de imágenes que son de unos gemelos que son pretérmino ambos. Vean que la diferencia pues es significativa. Este gemelo pareciera pues no tener gran alteración a nivel pulmonar y el otro pues sí tiene este infiltrado que predomina en el lado derecho, pero es bilateral. Aquí el electrón nos estorba un poquito para ver todo el pulmón, pero es un infiltrado bilateral y como ya decíamos retículo granular. Déjenme ver si se puede ver este video. Creo que lo dejamos atrás, pero ahorita si no al final se los muestro. Es un video en donde se ve pues la dificultad respiratoria de estos recién nacidos pretérmino. El tratamiento, lo primero pues va a ser seguir esta guía de reanimación neonatal y darle el oxígeno que sea necesario, ya sea oxígeno indirecto, puntas nasales de alto flujo, presión positiva al final de la expiración o incluso ventilación mecánica, dependiendo del grado de dificultad que tenga ese recién nacido. Estas fotos que ven ustedes aquí son del doctor Clemens y la doctora Avery, que son los que describieron inicialmente el surfactante, que pues ahora es un cambio paradigmático en el manejo de los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria, porque al no responder a la ventilación o al avance en la ventilación, necesitamos evidentemente la administración de surfactante exógeno para poder estabilizar a esos recién nacidos.
Cuando consideramos la intubación traqueal en los recién nacidos pretérmino con SDR, cuando la dificultad respiratoria sea progresiva y que ya tenemos algún tipo de dispositivo de ventilación no invasiva y eso no nos permite mantener oximetrías mayores al 88% o presiones arteriales de oxígeno mayores a 50 milímetros de mercurio. Los que necesiten presión positiva, ya sea con bolsa autoinflable o con estos dispositivos de pies en T para mantener oxigenación adecuada y que a pesar de esto tengan dificultad respiratoria. Y una vez que iniciamos ventilación mecánica, esta debe de ser lo más moderada posible y con tiempos inspiratorios cortos, porque esto va a disminuir el riesgo de fuga aérea, especialmente cuando ya tenemos la administración de surfactante, porque ya veremos ahora los cambios que genera el surfactante a nivel pulmonar. Y una vez que tenemos esta administración, tenemos que ir disminuyendo los parámetros de ventilación para disminuir el riesgo de complicaciones. Lo ideal es mantener oximetrías entre 93 a 95%, no más altas, porque eso incluye pues, un riesgo elevado para retinopatía del prematuro y para displasia broncopulmonar, pero tampoco más bajas, porque oximetrías menores de 88% puede incrementar el riesgo de mortalidad. Y evitar también la hipocapnia, que consideramos una hipocapnia moderada severa entre 20 a 25 milímetros de mercurio de CO2. Esto va a incrementar el riesgo de displasia broncopulmonar, de leucomalacia periventricular y de secuelas neurológicas asociadas a la leucomalacia. Y CO2 menores de 35 milímetros de mercurio incrementa el riesgo entre 2 a 3 veces de parálisis cerebral infantil junto con hiperoxemia y ventilación mecánica prolongada. Entonces, sí podemos tener una hipocapnia permisiva, pero lo ideal es no llegar a este rango porque podemos tener secuelas neurológicas importantes. Entonces, este es el dispositivo que le llamamos NeoPuff, que es una pieza en T, que ustedes ven la mascarilla que está conectada a este tubo, que es el tubo que nos permite el flujo de oxígeno y de presión, y está conectado a un aparato que nos permite vigilar o modular la presión inspiratoria máxima y la presión al final de la expiración. Entonces, ustedes ven esta perilla blanca. Una vez que ponemos la mascarilla y presionamos ese agujero que está en esta perilla, nos permite dar presión positiva al final de la expiración sin necesidad de tener un CPAP nasal, y esto se puede hacer desde la sala de partos, que es un gran beneficio para los recién nacidos prematuros, o utilizar la bolsa autoinflable que comúnmente le llamamos AMBU. Es mucho mejor si tenemos este tipo de dispositivos utilizarlos. Y bueno, ya decíamos que algunos recién nacidos pretérmino van a necesitar no solo de la ventilación no invasiva, sino también ventilación mecánica convencional. Y estos son los efectos a grandes rasgos del surfactante a nivel pulmonar. Los efectos pulmonares propiamente es mejorar la función pulmonar y su expansión, la rápida mejoría en la oxigenación, disminuyendo la necesidad de soporte ventilatorio, aumentar la capacidad residual funcional, aumentar la distensibilidad pulmonar y disminuir los cortocircuitos a nivel pulmonar. Y los efectos en la circulación pulmonar va a ser disminuir la presión de la arteria pulmonar, que esto está asociado también a un incremento en la velocidad de flujo del ducto arterioso desde la circulación sistémica hacia la pulmonar, y aumentar el flujo de la arteria pulmonar. Entonces, existen 3 generaciones de surfactante. Estas 3 generaciones pues se han venido utilizando desde que se descubrió el surfactante exógeno. La primera generación eran surfactantes sintéticos que no contenían proteínas. La segunda generación eran surfactantes naturales de origen animal. Los más conocidos son el bovino y el de cerdo. Y la tercera generación son surfactantes sintéticos con péptidos sintéticos o proteínas recombinantes. Entonces, todavía utilizamos de segunda y de tercera generación. ¿Y cómo se indica el surfactante? La administración del surfactante siempre tiene que ser intratraqueal y hay 3 formas de administrar el surfactante. La primera, que le llamamos profiláctica, que se administra en todos los recién nacidos pretérmino menores de 30 semanas de gestación que necesitan algún tipo de ventilación, especialmente los que están requiriendo una fracción de oxígeno más de 40% para mantener oximetrías arriba del 90%, o una presión arterial de oxígeno arriba de 50 milímetros de mercurio. Y en todos los recién nacidos pretérmino que no hayan recibido esteroides prenatales.
¿Cómo se administra? Idealmente se tiene que administrar en los primeros 30 minutos de vida. A eso le llamamos profiláctica. Cuando se administra en las primeras 2 horas de vida, le llamamos una administración temprana o de rescate, le llaman algunos, y se administra en todos los recién nacidos pretérmino que tengan algún factor de riesgo o que tengan datos clínicos de síndrome de dificultad respiratoria. Y se puede administrar una segunda y hasta una tercera dosis, dependiendo de cómo sea la evolución de esos recién nacidos, una vez que aplicamos la primera dosis de surfactante. En general, se considera que los recién nacidos que ya se aplicó esta primera dosis y persisten con dificultad respiratoria o persisten con un requerimiento alto en la ventilación, por ejemplo, una fracción inspirada de oxígeno de más del 50% o una presión media de la vía aérea de más de 7 centímetros de agua para mantener presiones arteriales de oxígeno normales, esa es una indicación para la administración de una segunda o de una tercera dosis de surfactante. ¿Cómo lo administramos o qué dosis es la que se indica? Son 200 miligramos por kilo dosis en una o 2 dosis. Aquí hay un poquito de variación en la literatura. Puede ser como dosis única de manera inicial o dividir esa dosis en 100 miligramos cada 12 horas, dependiendo del surfactante que estemos utilizando. Y esta puede repetirse a las 24 horas de haberse administrado. La presentación que tenemos de surfactante porcino va a ser igual estos 200 miligramos kilodosis a 2.5 mililitros por kilo y del surfactante bovino es casi el doble de la dosis, 4 mililitros por kilo, por la concentración que tiene con respecto a los miligramos. Y como dosis máxima consideramos no pasar de 400 miligramos por kilo. ¿Cómo lo administramos? Hay 2 técnicas, pues, muy conocidas para administrar surfactante. La primera que le llamamos insure, que significa intubar, surfactante y extubar. En esta técnica tenemos que cumplir con 2 condiciones. La primera es que tengamos pues, personal capacitado para la intubación de ese recién nacido y que tengamos también a ese recién nacido con las condiciones respiratorias adecuadas para poderlo extubar una vez que se administre el surfactante y ya sea que lo dejemos con CPAP nasal o con puntas nasales de alto flujo o con algún otro dispositivo de ventilación no invasiva una vez que se extuba y que ya se administró el surfactante. La otra técnica le llaman MIST, que lo que significa es esto, Minimal Invasive Surfactant Therapy, que puede administrarse de diferentes maneras. La más conocida se llama LISA, que lo que significan sus siglas es esto, Less Invasive Surfactant Administration, que a lo que se refiere es colocar una sonda a través de una laringoscopia directa sin intubar, es decir, no se coloca la cánula endotraqueal, solo se coloca una sonda y a través de esa sonda se va a administrar el surfactante. Entonces, este tipo de administración es preferida porque es fácil de aplicar, se puede administrar de forma rápida, tiene una buena distribución a nivel pulmonar y tiene menos riesgo de complicaciones y pues le estamos evitando la ventilación mecánica a ese recién nacido. Hay un método dentro de este MIST que le llaman método Coulomb, que es prácticamente lo mismo, pero en vez de utilizar pues la sonda únicamente, se utilizan unas pinzas de McGill para poder introducir la sonda. Entonces, esta es la forma en que se administra el surfactante. Vean aquí que este recién nacido tiene ya colocado un CPAP nasal. Entonces, si estamos utilizando la técnica de LISA, no necesitamos ventilación mecánica, podemos mantener la ventilación no invasiva. Se coloca la sonda, vean aquí ya está colocada la sonda y sigue con su CPAP y una vez que está colocada y fijada la sonda, entonces se administra el surfactante, que es esta jeringa que ven ustedes aquí, para finalizar su administración. Las diferencias entre Insure y LISA justo son estas que les pongo en este cuadro. Con Insure puede existir daño inducido por la ventilación, puede tener peor distribución el surfactante y puede ser que tenga más dificultad para quitar la ventilación mecánica. Comparado con LISA, que pues no vamos a tener ventilación mecánica, tiene una mejor distribución el surfactante, permite mantener una respiración espontánea de ese recién nacido y eso nos permite también pues, que no haya todas las complicaciones que mencionábamos con la ventilación.
Estos dos algoritmos que les voy a presentar son los algoritmos que ustedes van a encontrar en la guía de práctica clínica mexicana de síndrome de dificultad respiratoria y nos habla aquí primero en menores de 30 semanas de gestación cuál es el modo de actuar cuando tenemos un recién nacido prematuro. Ya iniciamos la reanimación y tiene dificultad respiratoria, entonces nos pone aquí de inmediato intubación. Que esto, si ustedes revisan guías internacionales, pues generalmente lo hacen en recién nacidos más pequeños, menores de 28 semanas. En México se considera menores de 30. Y entonces intubo para aplicar surfactante, que ya decíamos, no necesariamente tendría que usar ventilación mecánica para el surfactante, pero bueno, este es el algoritmo mexicano y así lo menciona. Entonces, aplicamos surfactante y dependiendo de las condiciones ventilatorias, si tiene una presión inspiratoria menor a 18, con una fracción inspirada de oxígeno menor a 40%, y eso mantiene oximetrías y presiones arteriales de oxígeno mayores a 50, entonces puedo extubar y mantenerlo con presión continua positiva nasal, ¿no? Un CPAP nasal. Pero si no cumple con estos criterios, entonces tengo que mantenerlo ventilado y su ingreso a USIN para valorar si necesito una reaplicación de surfactante. Ahora, en mayores de 30 semanas de gestación, que sí tuvieron esteroides prenatales y tienen dificultad respiratoria, lo primero va a ser iniciar presión positiva continua con un CPAP nasal o con un neopuff. Y si hay datos clínicos, radiológicos o gasométricos de síndrome de dificultad respiratoria, puede ser que pase a la intubación y dependiendo de cómo sean esos datos clínicos, radiológicos y gasométricos, decidir si administro o no surfactante. Entonces es algo parecido, solo que nos vamos un poco más despacio en los mayores de 30 semanas. ¿Qué complicaciones podemos tener en estos recién nacidos? No solo son complicaciones asociadas al propio cuadro respiratorio, es mucho más asociado a la prematurez, pero bueno, pensando en la parte respiratoria, ya decíamos que el síndrome de fuga aérea puede presentarse de manera frecuente, especialmente después de la administración de surfactantes, si no disminuimos los parámetros de ventilación, si lo tenemos en ventilación mecánica, la presencia de sepsis, de neumonía, conducto arterioso con repercusión hemodinámica, hemorragia peri o intraventricular, enterocolitis, hidrocefalia y, bueno, la pérdida de peso que cualquier recién nacido presenta. Ahora vamos a ir al siguiente punto o siguiente tema, que ese es el SDR tipo 2, que le llamamos también taquipnea transitoria del recién nacido, y hay quienes le llaman síndrome de pulmón húmedo. Ahorita vamos a ver la fisiopatología y por eso el nombre, que se presenta más o menos entre el 0.3 al 0.5% de los recién nacidos. En México se reporta que hasta en un 2% de todos los recién nacidos. Y representa casi el 50% de los casos de dificultad respiratoria no infecciosa que ingresan a un cunero patológico o a una unidad de cuidados intensivos. La definición es un proceso respiratorio no infeccioso que va a iniciar en las primeras horas de vida y que generalmente se va a resolver en las primeras 24 a 72 horas después del nacimiento. Si esto no es así, tiene que hacernos pensar en que no es una taquipnea transitoria, por eso su nombre, ¿no? Porque debe de ser transitoria y debe de resolver en las primeras 72 horas de vida. Y se va a presentar generalmente en recién nacidos de término o pretérmino tardío, que generalmente van a tener el antecedente de nacimiento por vía abdominal o que tienen un parto que prácticamente no tuvo trabajo de parto o que fue un trabajo de parto acelerado y se va a caracterizar por la presencia de taquipnea y el requerimiento de oxígeno, pero generalmente no va a haber cambios en el CO2, es decir, vamos a tener un estado pues, de equilibrio ácido-base. Y esta es la fisiopatología de la taquipnea transitoria y por eso le llamamos también este síndrome de pulmón húmedo, porque el pulmón fetal, como ven ustedes aquí, está lleno de líquido, porque el pulmón fetal, su epitelio es un buen secretor de cloro y eso permite que haya líquido dentro del alveolo. Pero una vez que tenemos el inicio del trabajo de parto y el inicio también de la secreción de catecolaminas, eso nos tiene que hacer que se estimulen estos canales epiteliales de sodio que va a permitir la salida de líquido del alveolo hacia el espacio linfático y hacia la circulación venosa pulmonar.
El líquido que no se alcanza a absorber a través de estos linfáticos por los canales de cloro deberá de eliminarse a través de la vasodilatación capilar, que está producida también por el incremento en la presión de oxígeno y que eso nos permite pues disminuir la presión a nivel pulmonar. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Dentro de los factores maternos vamos a tener el antecedente de asma o de diabetes mellitus, el tabaquismo, la administración abundante de líquidos, sedación por tiempo prolongado, ruptura de membranas de más de 24 horas, que no haya trabajo de parto o que sea un trabajo de parto precipitado. Y de los antecedentes del recién nacido, que sea macrosómico, el género masculino, embarazos múltiples, nacimientos de término o pretérminos tardíos y una calificación de APGAR menor a 7 que consideramos pues ya como asfixia. Entonces, la clínica va a ser prácticamente igual en todos los síndromes que vamos a mencionar el día de hoy. A diferencia del SDR tipo 1, generalmente los niños con taquipnea transitoria no van a tener un requerimiento alto de oxígeno o no vamos a llegar a necesitar ventilación mecánica. Eso es lo más común, aunque hay algunos que sí lo llegan a requerir. La radiografía vamos a tener imágenes de atrapamiento aéreo, que es esta horizontalización o rectificación de los arcos costales, la herniación del parénquima pulmonar, hiperclaridad pulmonar, aumento del espacio intercostal y aplanamiento del diafragma. Puede haber además la presencia de cisuritis por acumulación de líquido, incremento en el diámetro anteroposterior a nivel pulmonar, congestión parailiar simétrica, y cardiomegalia aparente, que es este corazón peludo que le llaman, ¿no? O sea, por la cardiomegalia y por la congestión parailiar. Y gasométricamente podemos tener hipoxemia. Generalmente vamos a tener fracciones inspiradas de oxígeno más bajas, pero bueno, podemos llegar hasta 60% de fracción inspirada de oxígeno. Y el CO2, como decíamos, va a estar generalmente normal o en límites ligeramente altos, conservando un pH dentro de lo normal. Y este es un cuadro comparativo entre los tres de los que vamos a ver hoy, síndromes de dificultad respiratoria. Este inicial es un SDR tipo 1, que prácticamente se ve blanco todo el pulmón, ¿no? La taquipnea transitoria, que lo que vemos, como ya mencionábamos, es este aumento en los espacios intercostales o en el volumen pulmonar, horizontalización o rectificación de los arcos costales y podemos llegar a ver esta congestión parailiar. Aquí no vemos cardiomegalia aparente, pero podría verse también. Y en el síndrome de aspiración de meconio, que es una imagen que le llaman en panal de abeja por estas alteraciones que vemos en la radiografía. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Pues ya lo mencionábamos, ¿no? El SDR tipo 1, el síndrome de aspiración de meconio son los dos principales a descartar. La presencia de cardiopatías congénitas, porque ya decíamos que podemos ver una cardiomegalia aparente que no es real. El antecedente de hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, síndromes de fuga aérea, hemorragia pulmonar, neumonía, sepsis, etcétera. Y esta imagen, justo les hago este hincapié porque me voy a regresar. Esta imagen es de una taquipnea transitoria del recién nacido, pero fíjense cómo tiene incluso catéteres, tiene una sonda aquí orogástrica. Los recién nacidos con taquipnea transitoria, pues además del manejo ventilatorio, claro que tienen que tener un manejo integral y eso incluye pues la alimentación. Y si no tenemos frecuencias respiratorias por abajo de 80 por minuto, tenemos que dejarlo en ayuno y mantener soluciones y por eso pues a veces necesitamos de los catéteres umbilicales. Y en esta segunda imagen o esta ampliación de la imagen es una imagen de este panal de abeja que les mencionaba, que es muy característico del síndrome de aspiración de meconio. El tratamiento, ya mencionábamos, pues es oxígeno, ¿no? Oxígeno en la medida que lo requiera ese recién nacido para mantener oximetrías objetivo entre 88 a 95%. Como ya les mencionaba también, es poco frecuente que sean fracciones inspiradas de oxígeno altas y pues el beneficio de la presión positiva al final de la inspiración con un CPAP nasal van a ser todos estos, que va a aumentar el volumen pulmonar, va a mejorar el volumen pulmonar residual, mejora el intercambio gaseoso, mejora la oxigenación y disminuye también el CO2 si es que lo tuviéramos incrementado.
previene el colapso alveolar, preserva el surfactante endógeno y funcionalmente también es mejor la funcionalidad del surfactante, mejora la oxigenación y disminuye la resistencia de la vía aérea y eso mejora su distensibilidad. Y esto, como manera secundaria, va a mejorar el esfuerzo respiratorio y estabilizar este patrón de respiración. No hay evidencia en ningún sitio de que alguno de estos tratamientos funcione para el manejo de la taquipnea transitoria del recién nacido y seguramente han visto o han leído que la restricción de líquidos o el uso de diuréticos por esta fisiopatología en la que vemos que hay retención de líquido a nivel alveolar, pues se sugiere como tratamiento, pero no hay ninguna evidencia que demuestre que esto funcione, ¿no? Justamente porque ya mencionábamos que en la fisiopatología pues depende un poco más de los canales de cloro y de sodio y no va relacionado con el volumen pues sanguíneo total, ¿no? Entonces, el uso de epinefrina racémica, salbutamol, diuréticos en general, específicamente furosemide, o la restricción de líquidos, no está demostrado que funcione para el manejo de taquipnea transitoria del recién nacido. Y ya mencionábamos también, si vamos a tener ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, definitivamente tendremos que tener a ese recién nacido monitorizado y puede ser desde una cámara cefálica, puntas nasales de alto flujo, CPAP nasal o ventilación invasiva, que es poco frecuente llegar a esto. Vamos ahora al tercer tema, que es el síndrome de aspiración de meconio, que es un síndrome también de dificultad respiratoria asociado a la aspiración de meconio intraparto, que va a provocar neumonitis inflamatoria y obstrucción bronquial mecánica, que esto va a disminuir la distensibilidad a nivel pulmonar y va a incrementar la resistencia de las vías respiratorias. Se refiere en la literatura que la presencia de líquido amniótico meconial de forma global en los recién nacidos se presenta en 13% de todos los nacimientos, 5% se presenta antes de las 37 semanas y aquí el síndrome de aspiración de meconio es directamente proporcional a la edad gestacional porque incrementa hasta un 52% en los embarazos posttérmino. Pero de este 50% de líquido amniótico meconial en los posttérmino, solo 5 a 10% de los que se exponen al líquido amniótico van a tener este síndrome de aspiración de meconio. En las últimas 4 décadas ha disminuido la mortalidad de este síndrome gracias a la mejoría en la atención perinatal. Antes se reportaba hasta un 40% de mortalidad y ahora alrededor de 5%. Y bueno, ¿qué es el meconio? El meconio es la primera sustancia de desecho fetal que se considera estéril y se encuentra en colon descendente y recto a partir de las 34 semanas de gestación. Principalmente se va a componer de proteínas, esteroles y sales biliares y algunos otros derivados del tracto digestivo como jugos gástricos, biliares, desechos celulares, etcétera. ¿Qué sucede para tener este síndrome de aspiración de meconio? Que el estrés fetal puede desencadenar un incremento en el peristaltismo asociado al aumento en la motilina y esto es en respuesta a procesos infecciosos, hipoxia o estimulación vagal, que esta puede ser producida por la contracción esporádica y repetida del cordón umbilical. Y cualquiera de estos datos puede desencadenar la dilatación del esfínter anal y por lo tanto tener esta presencia de meconio in útero. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El embarazo de término, pero especialmente el posttérmino, y permanece poco claro el mecanismo exacto para esta evacuación in útero del meconio, pero ya decíamos que el sufrimiento fetal, la estimulación vagal o la disfunción placentaria pueden estar directamente relacionados. Hay 4 mecanismos que van a generar la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a empezar con la obstrucción de las vías respiratorias, que en este caso se va a generar un fenómeno que le llamamos de válvula, con datos de atrapamiento aéreo e hiperexpansión pulmonar o alveolar, con un riesgo hasta de 50% de alguna manifestación de fuga aérea. La obstrucción total de la vía aérea puede condicionar atelectasias de forma asimétrica, ocasionando también hipoxemia y aumento en las resistencias vasculares pulmonares.
El segundo mecanismo de daño es la presencia de neumonitis química, que ya mencionábamos hace un momento. Los componentes del meconio, principalmente los ácidos grasos, van a irritar la vía respiratoria y eso va a condicionar que haya liberación de citocinas, específicamente factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8, que es la más importante, y esto va a generar pues una actividad quimiotáctica que va a condicionar una neumonitis difusa. Y asociado a esto también va a haber liberación de fosfolipasa A2 que va a condicionar este incremento en las resistencias vasculares a nivel pulmonar y por lo tanto el incremento de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. El tercer mecanismo de daño es la alteración en el surfactante o su inactivación, que ya mencionábamos al colesterol, que es el principal esterol del meconio, y junto con las sales biliares van a condicionar dos mecanismos de inactivación. El primero es que se desplaza el surfactante por otras proteínas inflamatorias y sustancias tensoactivas, y el segundo dice que la disfunción del surfactante es resultado del deterioro por moléculas anfifílicas, como ácidos grasos, colesterol, ácidos biliares, y estas sustancias van a condicionar pues una activación del surfactante. Y por último, el daño inflamatorio, que ya habíamos mencionado también en la neumonitis, todas las citocinas que se están generando van a condicionar un daño inflamatorio, pero además el meconio se va a eliminar del pulmón a través de los macrófagos y eso va a condicionar un daño importante también. Entonces, esto es un esquema de lo que ya mencionamos. El meconio, pues, fisiológicamente tiene que estar presente. Sin embargo, en los recién nacidos postérmino y que además tenemos algún dato de sufrimiento fetal, podemos tener, pues, este líquido amniótico meconial por la salida de meconio inútero. Y si además tenemos aspiración durante el nacimiento o presencia de boqueo o jadeo inútero, entonces vamos a tener este síndrome de aspiración de meconio. Incluso en la vida prenatal o en la etapa fetal, si tenemos estos datos de sufrimiento fetal, ya vamos a tener cambios a nivel de la vasculatura pulmonar que nos pueden condicionar vasoconstricción y aumento en la presión pulmonar. Y esto, asociado a la aspiración de meconio, pues nos va a dar toda la fisiopatología que ya habíamos mencionado, que es la obstrucción proximal de los bronquiolos, la obstrucción periférica alveolar, el daño químico y todos los mediadores inflamatorios asociados y el aumento en las resistencias vasculares pulmonares, que nos van a dar pues todos los datos clínicos que mencionamos también. Y esto todo asociado nos va a dar un riesgo incrementado de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Entonces, el cuadro clínico, igual que en los demás, vamos a tener taquipnea, cianosis, dificultad respiratoria y generalmente aquí la hipoxemia sí va a ser severa. Generalmente esto va a ser asociado a hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Entonces, si tenemos una hipoxemia grave, tenemos que considerar definitivamente que ese recién nacido, además de la aspiración de meconio, ya tiene hipertensión pulmonar persistente. Y bueno, el antecedente de esta tinción pues verdosa o amarillenta de la piel, del cordón, de las uñas, etcétera. Generalmente en la radiografía vamos a tener zonas de hiperinsuflación variables, aplanamiento del diafragma, tórax en tonel y podemos llegar a tener este signo patognomónico de panal de abeja, que es como la imagen que ven aquí a la derecha. Y la complicación principal o la que más nos preocupa en los recién nacidos con aspiración de meconio, ya mencionábamos que es la hipertensión persistente, pulmonar persistente del recién nacido, que se va a presentar hasta en 40% de estos recién nacidos y va a manifestarse con hipoxemia grave y persistente en las primeras 6 a 24 horas de vida. Las alteraciones inflamatorias y la inactivación del surfactante además van a condicionar mayor vasoconstricción y por eso hay mayor hipertensión o esta hipertensión es sostenida. Las atelectasias van a tener también una disminución en la capacidad residual funcional y disminuyen la distensibilidad pulmonar. Entonces son pacientes que a pesar de que tenemos ventilación mecánica, pues falla esta ventilación y vamos a tener también alteraciones en la ventilación perfusión y ya mencionábamos en la distensibilidad asociado también a la disfunción de surfactante. Entonces, todo esto va a condicionar que tengamos pues un daño no solo a nivel pulmonar, sino también en la circulación pulmonar. Y bueno, estas son las alteraciones que vamos a tener a nivel cardiovascular cuando hay una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que vamos a tener hipertrofia o neomuscularización de los capilares posacinares como respuesta a la hipoxia.
vasoconstricción pulmonar que generalmente pues, se va a manifestar con hipoxemia, acidosis respiratoria o incluso a veces acidosis metabólica, y vasoconstricción pulmonar como resultado de la cascada inflamatoria. El tratamiento como número 1, igual que en los otros padecimientos, pues tiene que ser el oxígeno, lo necesario para mejorar la oxemia y para mejorar las condiciones de acidosis, porque recordemos también que la acidosis es un factor que perpetúa la hipertensión pulmonar. Está considerado el uso de surfactante porque ya mencionábamos que el surfactante, aunque tenga buena cantidad, va a ser disfuncional, entonces se considera como una opción cuando no están respondiendo bien al manejo solo ventilatorio. El uso de antibióticos, aunque aquí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los cuadros infecciosos, específicamente neumonía, y para eso necesitamos pues la toma de estudios de laboratorio y específicamente cultivos para definir si necesitamos o no iniciar un esquema antimicrobiano. Recordemos que el meconio es estéril, pero toda la cascada inflamatoria puede darnos síntomas de una respuesta inflamatoria sistémica y no necesariamente quiere decir que ese bebé esté infectado. Y por último, el manejo de la hipertensión pulmonar persistente, que este es como lo más difícil, pero en el manejo de la hipertensión pulmonar, muy importante considerar el uso de óxido nítrico inhalado o el uso incluso de ventilación de alta frecuencia o de ECMO. Y bueno, les pongo este algoritmo porque dentro del manual de reanimación neonatal probablemente, no sé si a ustedes les tocó alguna versión previa, si ya tomaron este curso de reanimación, pero antes de 2015 considerábamos que todo recién nacido con líquido amniótico teníamos que de inicio intubar o más bien hacer una laringoscopía directa para aspirar meconio directamente de la tráquea y evitar esta aspiración de meconio hacia la vía respiratoria y posteriormente ventilar a ese recién nacido. Se hizo este cambio porque muchos de los que reciben recién nacidos no son expertos en una laringoscopía y se pierde más tiempo en hacer la laringoscopía y en intentar aspirar el meconio que en iniciar la ventilación. Y recordemos que la ventilación en el recién nacido, en todos, es primordial, pero especialmente en los recién nacidos que tienen aspiración de meconio es muy importante porque ya mencionábamos que entre mejor oxigenado esté ese recién nacido, habrá menor posibilidad de que desarrolle hipertensión pulmonar persistente. Entonces, como número 1, aunque tenga meconio, siempre va a ser ventilar. Y bueno, esto es lo que dice el algoritmo justamente de reanimación neonatal. No importa si el líquido es meconial o no, se siguen prácticamente los mismos pasos. Y bueno, cuando tenemos apnea o jadeo o una frecuencia cardíaca menor a 100, si ya hicimos los pasos iniciales, tenemos que continuar con presión positiva o ventilar con presión positiva, monitorizar y asegurarnos que la oximetría de pulso se mantenga dentro del rango que esperamos para los minutos que tiene de vida. Entonces, esto es lo que hacíamos previamente, ¿no? Si es un recién nacido que tiene meconio y está vigoroso, prácticamente no hacemos nada más que los pasos iniciales, pero si es un recién nacido que está deprimido, que deprimido le llamamos cuando tiene apnea, frecuencia cardíaca menor a 100 o tiene un tono muscular disminuido, entonces lo que se hacía antes era considerar la intubación para aspirar meconio. Ahora lo que hacemos son los pasos iniciales, ventilar. Entonces, primero ventilamos y si a pesar de la ventilación no tenemos una buena respuesta, entonces consideramos la ventilación como se marca en el algoritmo de reanimación neonatal. Y vamos a ver el último tema, que son los síndromes de fuga aérea, que en estos síndromes vamos a tener pues varios tipos, digamos, de presentación. Y lo que implica es la disección de aire fuera del espacio pulmonar normal, fuera del alveolo, especialmente en los recién nacidos que tienen ya una patología pulmonar preexistente. Estas fugas, como decíamos, pueden ocurrir en diversos sitios. Estas son las principales: neumotórax, neumomediastino, neumopericardio y neumoperitoneo. Y la fisiopatología, pues, ocurre debido a que las fuerzas intratorácicas negativas generadas al comienzo de la respiración pueden romper el epitelio alveolar y eso permitir este escape de aire hacia los tejidos blandos o hacia los tejidos extraalveolares. Hablábamos de la fisiopatología de los síndromes de fuga aérea,
que especialmente en pacientes que tienen ventilación mecánica, pues la presión positiva que aplicamos con la ventilación puede incrementar el riesgo de fuga aérea, especialmente los pacientes que tienen baja distensibilidad pulmonar o algún antecedente de atrapamiento aéreo. Y bueno, las causas más comunes son las que ya vimos: el síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome de aspiración de meconio, el antecedente de displasia broncopulmonar o una ventilación que no sea gentil y que condicione presiones inspiratorias o al final de la expiración elevadas. Entonces, el diagnóstico va a ser pues un cuadro de dificultad respiratoria, pero esto va a estar asociado a disminución de los ruidos respiratorios y aumento en el diámetro anteroposterior torácico. Y vamos a tener en la radiografía de tórax pues esa presencia de aire fuera de los espacios alveolares. La transiluminación es una técnica que nos puede permitir clínicamente identificar pues este síndrome de fuga aérea, y generalmente, además de la radiografía anteroposterior, se puede solicitar una radiografía lateral para corroborar el tamaño de esa fuga aérea, o si fuera muy pequeño, pues corroborar la presencia de ella. Y bueno, el más común es el neumotórax, que es la acumulación de aire en el espacio pleural, que puede ser asintomático si es una acumulación pequeña, o puede causar dificultad respiratoria incluso con alteraciones hemodinámicas, dependiendo de su tamaño. Y cuando es un neumotórax a tensión, pues es justamente lo que mencionábamos, puede incluso causar un colapso cardiovascular. Entonces, el diagnóstico, ya decíamos, es clínico, podemos utilizar transiluminación y la radiografía de tórax para corroborarlo, y el tratamiento va a variar desde la vigilancia y observación con el uso de oxígeno hasta la inserción de un tubo torácico, dependiendo de la gravedad del cuadro. Es el más común de los síndromes de fuga aérea, presentándose hasta en 2% de los recién nacidos de forma espontánea, y se menciona que hasta en el 6% de los recién nacidos prematuros, y más o menos al 10% de los recién nacidos con una enfermedad pulmonar adyacente o que tienen antecedente de asistencia ventilatoria. La incidencia de fuga aérea va a ser inversamente proporcional al peso al nacimiento y a la edad gestacional, y alrededor del 15% de los recién nacidos de término y pretérmino tardíos pueden desarrollar, junto con este síndrome de fuga aérea, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Ahora vamos a hablar del enfisema pulmonar intersticial, que si observan la imagen se parece un poco al síndrome de aspiración de meconio, pero vean que aquí, a diferencia de la aspiración de meconio, es unilateral, no tenemos alteraciones en el otro pulmón, y en este caso la fuga de aire va de los alvéolos hacia el intersticio pulmonar. Es más común en los bebés con falla en la distensibilidad pulmonar, es decir, con los bebés con SDR tipo 1 y que además están con ventilación mecánica. Y esto puede hacer que de un patrón respiratorio que ya teníamos parcialmente controlado, empeore ese patrón respiratorio y que incremente la necesidad de ventilación. Es una forma de sospechar el diagnóstico y lo corroboramos con la radiografía. El neumomediastino, que implica la disección de aire en el tejido conectivo del mediastino, generalmente va a ser asintomático y se resuelve de forma espontánea, no es necesario darle manejo, y se diagnostica a través de la radiografía. Y la radiografía se menciona una imagen en alas de ángel, que es justo lo que está señalado aquí con las puntas de flecha, que se ve la silueta cardíaca separada por este espacio con aire, y esta parte sería el mediastino. El neumopericardio, que aquí la acumulación de aire va a estar justamente en el saco pericárdico, y dependiendo de la cantidad de aire que tengamos ahí, podemos tener pues la presencia de un tamponade cardíaco. El diagnóstico se confirma con radiografía o con ecocardiografía, y el manejo pues es a través de una pericardiocentesis. Y el neumoperitoneo, que no es propiamente pues un síndrome respiratorio, pero sí nos puede causar dificultad respiratoria, es la presencia de aire en el peritoneo, que generalmente no va a ser significativo, pero debe diferenciarse de la presencia de un neumoperitoneo que está asociado a una ruptura visceral. Y en ese caso, pues sí, definitivamente tendrá que manejarse de forma urgente. Y el diagnóstico puede ser a través de radiografía o a través de un ultrasonido y pues asociado al examen físico. El tratamiento en general de todos los síndromes de fuga aérea pues va a ser, número 1, si está ventilado, disminuir los parámetros ventilatorios para mantener oximetrías normales, presiones arteriales de oxígeno normales, pero sin llegar al extremo, ¿no?, de incrementar esas presiones para
causar un daño a nivel alveolar. Considerar ventilación de alta frecuencia, ya sea oscilatoria o en jet, si tenemos falla a la ventilación mecánica para evitar el riesgo de fuga aérea. Posicionar al bebé del lado afectado puede ayudar a disminuir la fuga de aire, y la intubación bronquial diferencial también puede disminuir la fuga de aire. Sin embargo, esto no siempre se puede hacer. Y el drenaje de aire, pues en casos de que sea necesario, ¿no? Ya decíamos, si se necesita una pericardiocentesis o un tubo torácico, dependiendo de la gravedad de las manifestaciones que tenga ese recién nacido. Este es un algoritmo para el manejo de neumotórax que en caso de que sí tengamos síntomas moderados, podemos tener aún así una actitud expectante, incrementar el oxígeno que le estamos brindando, ponerlo en decúbito lateral del sitio donde está el neumotórax y vigilar, ¿no? Pero si esa dificultad respiratoria incrementa, entonces está indicada ya sea una punción en segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, si es algo urgente, o el drenaje pleural entre el cuarto al quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, y vigilar por qué se presentó esa fuga de aire. Entonces, esto es lo que ya mencionábamos, un tubo para el drenaje. Vean aquí que este paciente pues se operó de algo más, pero bueno, tiene colocado su sello pleural, pero ese es el manejo para neumotórax. Y eso sería todo de mi parte, y dejamos un tiempo para las dudas que ustedes tengan.